Bueno, voy a presentar la próxima disertación, el ingeniero Juan Manuel Campana. Diseño, estado del diseño de pavimentos flexibles en Argentina. Ingeniero Juan Manuel Campana, ingeniero civil, él es graduado en la Universidad de Buenos Aires, especializado en el área vial y en pavimentos, con más de 30 años de experiencia en el sector. Estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Profesor asociado regular de carreteras en la Universidad de Buenos Aires, profesor en varias universidades en carreras de grado, de especialización, maestrías y cursos de posgrado, además de director del Departamento de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, investigador en el Laboratorio de Investigaciones Viales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, responsable además del Grupo de Estudios de Transporte de la Universidad de Buenos Aires. Él es vicepresidente segundo de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Carreteras, miembro también de la Comisión Técnica de Pavimentos de la Asociación Argentina de Carreteras y coordinador del Grupo de Estudios de Diseño Estructural de Pavimentos de la misma. Miembro del Comité Nacional Argentino de Pavimentos de PIARC, tiene una prestigiosa trayectoria profesional en el área vial, tanto en su país como en el extranjero. Fue especialista vial senior CAF del Banco de Desarrollo de América Latina en la Vicepresidencia de Infraestructura a cargo del área técnica vial de la región sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. El ingeniero Campana participó en estudios y proyectos en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, y director general de Ingeniería y subadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina desde el 2016 hasta el 2018. Recuerdo, antes de que inicie su presentación el ingeniero Campana, recordar el uso de la función Q&A o preguntas y respuestas para escribirlas en el chat. Y bienvenido, ingeniero Campana. Puede empezar con su presentación. Bueno, muchas gracias, Andrea. Voy a compartir Sí. pantalla primero. Allí están viendo bien en modo presentación, ¿no? Sí, señor. Adelante, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación Paraguaya de Carreteras por la invitación a este interesante evento. Y bueno, me toca hablar un poco de mi país, de la Argentina, y de cómo estamos actualmente en el diseño estructural de pavimentos flexibles y hacia dónde estamos yendo. Así que voy a pasar por distintos temas que podemos hablar muchísimo de estos, pero voy a elegido algunos temas que me parecían interesantes. Al principio voy a hablar un poco de características de Argentina para los que no están tan familiarizados, de las metodologías de diseño y su evolución, y me voy a enfocar en algunos parámetros y variables de entrada que me parecieron a mí interesantes. Hay otros, pero como dije recién, no podemos abarcar todos en el tiempo disponible. Finalmente, concluir, digamos, repasaremos aspectos y criterios particulares del diseño en mi país y desarrollaré algunas conclusiones. Bueno, Argentina es un país muy extenso. Estamos hablando del orden de los 3 millones de kilómetros cuadrados en su parte continental. Estamos hablando de distancias norte-sur del orden de los 3.700 kilómetros y anchos máximos del orden de los 1.400. Y consecuentemente tenemos una gran variedad de topografías, de climas, de suelos materiales y también de cargas, porque incluso las producciones y el transporte que se realiza en las diferentes regiones muchas veces no tienen las mismas características. Desde el punto de vista del clima, Argentina tiene
climas muy variados, desde los cálidos, subtropicales, en el noreste, ¿no? Hasta los fríos, ¿no? Incluso con temperaturas de congelamiento, de penetración de helada, pasando por una zona importante de la Argentina, de la producción y del transporte, y que tiene que ver con nuestras rutas troncales, que mayormente con climas templados, y después los áridos en el sector oeste del país, en gran parte del sector oeste de nuestro país. Las temperaturas oscilan también de manera importante, y hablando solo de temperaturas medias anuales, podemos encontrar valores en el norte cercanos a los 23 grados y hasta 5 grados de temperatura media anual en el sur de nuestro país. Y en cuanto a precipitaciones, bueno, la cosa acá no es tan crítica como en algunas otras zonas. Como ven, en gran parte de nuestro país está en el entorno de los 1000 o menos de 1000 milímetros de precipitación anual, y solamente tenemos más de 2000 en una zona, en poquitas y concentradas ubicaciones. La red vial argentina es una red extensa. Algunos hablan de entre todas las jurisdicciones, nacional, provincial, municipal, local. Algunos hablan de 600 a 700.000 kilómetros de caminos. Solo la red nacional, lo que sería la red federal de caminos, la que tiene administración nacional, es del orden de los 40.000 kilómetros, en su gran mayoría pavimentados, y en su gran mayoría con pavimentos flexibles. Los tránsitos no son tan altos como en otros países de América del Norte, o incluso el mismo Brasil. Como ven ahí, tenemos tránsitos medios del orden de 1000 a 4000 vehículos por día de tránsito medio diario anual en nuestras rutas. Son pocas las secciones con más de 10.000 vehículos día. Por supuesto, tenemos vías con autopistas con cientos de miles de vehículos día, pero son prácticamente los accesos a Buenos Aires de relativamente corta longitud. Otra vista del histograma de tránsitos en nuestro país, donde pueden ver aproximadamente lo que les comentaba recientemente, ¿no? O sea, de 4000 para abajo, ¿no? Y entre 1000 y 4000, digamos, para lo que es la red nacional troncal, son los tránsitos más importantes. Las redes provinciales siempre están de ahí para abajo también, salvo algunas muy pequeñas excepciones de algún tramo en particular. Si pensamos en camiones, ¿no? Bueno, ahí podemos ver, ¿no? Que es muy raro que tengamos más de 3000 camiones por día, ¿no? En general estamos en valores muy por debajo de ellos, ¿no? Fíjense que los dos colores azules, el más claro y el intermedio, agrupan prácticamente del orden del 60%, de 60-70% de los tramos, ¿no? Y estamos hablando de menos de 800 camiones por día en el tránsito. Con respecto al tránsito, hay algo que afecta al futuro de nuestros diseños de pavimentos, y que no lo estamos todavía abordando adecuadamente, y es que el tránsito ha tenido una evolución importante en nuestro país desde el principio de la década de los 90, ¿no? Ha habido un cambio de uso de suelos, ¿no? Se incrementó el uso agrícola mucho en desmedro del ganadero, con el auge cerealero y con el proceso de sojización.
Al mismo tiempo, en esa época hubo un debilitamiento muy importante de la red ferroviaria, desaparecieron ramales, y entonces, consecuentemente, se incrementó el transporte por carretera, o sea, los volúmenes crecieron, eso obviamente aparece en los censos, pero fundamentalmente hay una evolución importante de la flota vehicular y particularmente de los pesos por eje que circulan por cada una de las rutas, es decir que nos encontramos con nuevos patrones de espectros de carga por eje que antes no los medíamos y ahora todavía no los estamos midiendo de la manera que hay que medirlos, pero que afectan muchas de las conclusiones que podríamos haber sacado del pasado y poder proyectarlas hacia el presente. Desde el punto de vista de la flota también hubo cambios, porque recientemente hubo cambios legislativos importantes que todavía no están afectando mucho, pero que van a afectar sin duda en el mediano plazo. La aparición de los bitrenes, ¿no? Para los que no están familiarizados, los bitrenes son camiones semirremolques que además tienen un acoplado, pero con el mismo esquema del semirremolque, ¿no? O sea, con un enganche con rótula que permite el giro intermedio. Son camiones relativamente largos, hay distintos tipos, pero bueno, relativamente largos, ¿no? Que llevan bastante más carga de los camiones normales. Y el otro concepto que también aparece recientemente en la misma legislación, en el mismo cambio de legislación, es lo que en la Argentina se denomina escalabilidad de la carga, ¿no? Ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Como ven, estos son configuraciones de bitrenes que admite nuestra legislación. Ya hay una gran parte de la red troncal y de autopistas del país donde en esos corredores están habilitados estos bitrenes. Por ahora tienen escaso participación en el volumen del tránsito, pero entiendo que esto no crecerá demasiado, pero algo irá a crecer. Pero como ven, tenemos vehículos que llegan, ¿no?, a los 30,25 metros de longitud, el más grande, ¿no? y de portes tales que admiten 75 toneladas de peso total, cuando antes en la red nacional el máximo admisible para un camión eran 45 toneladas. Con respecto a lo que mencioné de la escalabilidad de cargas, definitivamente se llama escalabilidad porque lo que permite es que camiones que antes tenían una limitación máxima en el peso total que podían llevar, ahora se les admite que lleven más carga siempre y cuando no superen la carga máxima por eje en cada uno de sus ejes, ¿sí? Eso fundamentalmente afecta a los camiones con acoplado y a los semirremolques, y entonces aparecen categorías intermedias entre las que anteriormente teníamos con máximos de 45 toneladas de peso total y las del bitren más grande que ahora se admite hasta 75 toneladas. Esto hace también que en la legislación se hayan actualizado también los tipos de ejes admisibles en nuestro país, y aparecen una serie de ejes que no solemos tomar en cuenta a la hora del diseño, pero que muchas veces los encontramos cuando hay balanzas fijas y demás, y sobre todo cuando hay algunos de estos ejes que son bastante frecuentes en países limítrofes, no tanto en camiones argentinos, pero sí en camiones de países limítrofes que cruzan por nuestro país, y es bastante común encontrarlos. Entonces se actualizaron las configuraciones y aparece también la posibilidad de las super single o ruedas super anchas, ¿no? Para poder utilizar el eje simple con ruedas simples en lugar de ruedas duales, ¿no? Y también hay una flexibilización en la carga máxima por eje, es poco, es del 5%,
pero cuando el eje tiene suspensión neumática respecto a la suspensión mecánica. Esto es, de alguna manera, un reconocimiento de que los efectos dinámicos en las carreteras existen, se producen, aunque en nuestros modelos de cálculo no los incluyamos. La escalabilidad no es otra cosa que, por ejemplo, en esta configuración de camión con semirremolque, con eje simple, eje tándem y eje trídem. Estas son, originalmente nuestra ley admitía estas cargas por eje máximo, ¿no? Pero tenía un tope en el total de peso del camión en 45 toneladas. Si ustedes suman estas cargas, esto da más que 45 toneladas, y la escalabilidad es precisamente, ¿no?, dejar que el camión vaya con todos sus ejes en carga máxima, y entonces la carga admisible máxima para el camión, para esta configuración, pasó de 45 a casi 50 toneladas. Esto pasa con varias configuraciones de ejes, y con ello se ha incrementado en un 20% la carga neta en algunas configuraciones que son bastante usuales en nuestra carretera. Esto sí es algo que en volumen ya está sucediendo hace un tiempito. Entonces, como ven, hay una serie de configuraciones admitidas por la legislación. Algunas son nuevas, producto de estas dos cuestiones, los bitrenes y la escalabilidad. Ya metiéndonos un poquito en lo que hacemos en diseño de pavimento, yo diría en principio, ¿no?, que tenemos diferencias de enfoque en mi país, ¿no? Por un lado está el sector público, y el sector público regido fundamentalmente por la Dirección Nacional de Vialidad. Pero en el sector público coexisten distintos tipos de contratos. Los contratos de obra tradicionales por unidad medida, los contratos de suma alzada, pero controlados por estándares, ¿no?, que son los contratos de rehabilitación y mantenimiento, comúnmente conocidos en Argentina como CREMA y con algunos otros nombres en otros países. En Paraguay creo que son los GEMANS. Y concesiones viales. Digamos, en estos tres tipos de contratos existen grupos en el mismo sector público, grupos o oficinas diferentes, que muchas veces tienen algunos criterios diferentes a la hora de aprobar diseños estructurales. Sin embargo, hasta ahora las metodologías de diseño son en general las mismas, pero hay muchos criterios o muchas libertades que se les dan en algunos casos a los proyectistas para definir ciertos parámetros, aparecen en algunas de las oficinas y no en otras. Por otro lado está el sector privado. En el sector público prima el método AASHTO 1993, que es el oficial en Argentina, como comentaré en un rato. En el sector, por otro lado, está el sector privado, ¿no?, donde hay diseño de pavimentos, porque los concesionarios, ¿no?, que tuvieron, cada vez hay menos concesiones en Argentina ahora, pero las tuvimos décadas. Los concesionarios realizaban sus propios diseños porque lo que tenían era que cumplir con estándares, ¿no? O sea, el control era por estándares, al igual que en los contratos CREMA. Así que el que estaba preocupado porque el diseño estuviera bien hecho y demás, y fuera eficiente, era básicamente el privado en primera instancia, ¿no? No significa que el sector público no participara, pero en primera instancia era el sector privado. Y los concesionarios contrataban proyectistas y empresas consultoras, que son las mismas en general que actúan también en el sector público. Pero acá, en el sector privado, acá sí hubo muchas veces
aplicación de metodologías particulares, aplicación de métodos mecanicistas, básicamente, de diverso tipo, por consultores argentinos y por consultores extranjeros en algunos casos. Y después está la academia, las universidades, básicamente, donde ya desde hace un tiempo, digamos, los métodos mecanicistas son apoyados, y diría que hoy están todas mirando hacia los métodos mecanicistas empíricos, ¿no? Bueno, en el sector público, entonces, para hacer un poco de historia en la Argentina, ¿no? Sin irnos muy, muy atrás, ¿no? Pero bueno, en la década del 70 aparece la primera versión del método Ayo, sin la T todavía, producto de las conclusiones del Ayo Road Test, y ese método fue adoptado por Argentina y utilizado durante muchísimo tiempo. Coexistió en gran parte de la administración pública, en ese momento era prácticamente todo público, con el método Shell antiguo, el Shell 63, ¿no? Y en lo que es rehabilitación de pavimentos con un desarrollo nacional, que fue la metodología del doctor Ruiz, basada en el esquema de deflexiones admisibles, ¿no? Se buscaba un refuerzo, un espesor de refuerzo de ciertas características que hiciera que el pavimento cumpliera con una deflexión que no superara a la admisible. Este método también fue muy utilizado en Argentina. Bueno, es un tipo de metodología que incluso el Asphalt Institute tenía su propio método, los franceses también. Un poco está basado en el francés, pero bueno, es una metodología que se ha abandonado, por decirlo de alguna manera, porque las tensiones, los campos de tensión, deformación y desplazamiento son básicamente los que generan las fallas y no la deflexión propiamente dicha. A posteriori se incorporó en la administración pública, que se seguía usando el método Shell, se incorporó el último de los métodos, de las actualizaciones del método Shell del 78 y la adenda del 85. Y si bien en algunos proyectos uno puede encontrar la utilización del método del Asphalt Institute, es bastante raro, pero se enseñaba en algunas universidades y se utilizaba en algunos proyectos. La administración pública, básicamente ASTO y Shell, fueron los dos que oficialmente ha instituido en sus normativas y en sus términos de referencia para la ejecución de proyectos. El método Ayo fue actualizado en el Ayo 86, se actualizó en ese momento a esa metodología, y en el 93 se adoptó este último método, que es el que hoy está instalado en la administración pública como normativa nacional. En la academia y en el sector privado, sin embargo, ¿no? Bueno, el ASTO 72, el método Ruiz, el método Shell y las distintas versiones hasta el ASTO 93 también se utilizaron, pero fue más común también el uso de metodologías mecanicistas a partir de la aplicación de programas de cálculos, algunos de desarrollo nacional y otros de desarrollo extranjero. Y hoy diría que a la izquierda tenemos sector público, que está todavía muy estancado en el año 93, y a la derecha el sector privado, que un poquito
está golpeado, así que tiene poca participación actualmente, pero las universidades, la academia, donde hay ciertamente una visión enfocada hacia ir hacia las metodologías mecanicistas empíricas. No voy a entrar en el método Ayo 93 porque, bueno, no es motivo de esta charla, pero sí déjenme solamente recordar que está basado en pistas de ensayo, ¿no? Es un método netamente empírico, y de estas pistas de ensayo surgen regresiones que permiten obtener familias de curvas, ¿no? Con distintas capacidades estructurales, a partir de la definición del número estructural, ¿no? Y que tienen como metodología, como criterio de falla, la caída del índice de serviciabilidad, que si vemos la fórmula para pavimentos flexibles, está enfocada en temas, en parámetros superficiales, es decir, está enfocado en el servicio que se brinda al usuario, ¿sí? Y este método consiste, ¿no? En encontrar cuál es la curva, cuál es el pavimento, cuál es el número estructural que necesitamos para cierta caída admitida del índice de serviciabilidad, ¿no? Hasta el valor admisible, ¿no? Y luego de un cierto tiempo, en concordancia con un cierto número de repeticiones de cargas, dada una subrasante donde se va a apoyar el camino, un módulo resiliente y ciertos criterios de confiabilidad. Pero encontrar ese número estructural no es para el método el fin de la historia, ya que el método, como mencionó también mi colega paraguayo en la charla anterior, incluye una verificación capa por capa, ¿sí? Luego vamos a comentar, nosotros también en Argentina tenemos problemática similar a la que él comentó en cuanto a la verificación capa por capa. La verificación capa por capa, en definitiva, es un método es empírica también, ¿no? Apunta a eliminar de las soluciones, de las infinitas soluciones posibles, ¿no? Combinando capas y módulos, ¿no? Para conseguir el número estructural de diseño, apunta a eliminar algunas estructuras que no resultan convenientes, ¿no? Por ejemplo, inversiones de módulos y casos donde los estados de tensiones no serían los adecuados. Sin embargo, ASTO lo hace de una manera absolutamente empírica, ¿no? Y algunos han tomado esto como que es una verificación adicional, cuando en realidad es una verificación que es parte del método, ¿sí? Lo anterior es básicamente para pavimentos nuevos, para rehabilitaciones, ¿no? La normativa también es ASTO, pero para rehabilitaciones la norma ASTO tiene un enfoque, el método ASTO 93 tiene un enfoque mecanicista particular, porque transforma la estructura haciendo uso, ¿no? de la transformación de Dodemark en una estructura bicapa que se resuelve por ecuaciones relativamente sencillas, ¿no? Y por un proceso iterativo, ya que las variables, muchas de esas variables incluidas en esa ecuación, donde está la deflexión, el espesor, el módulo resiliente de la subrasante, el módulo equivalente de la estructura transformada del pavimento,
muchas de esas variables dependen una de la otra, y entonces es difícil, es imposible tener un cálculo determinístico y hay que iterar. ¿Por qué, digamos, cuando uno tiene que presentar esto en el extranjero, aunque yo estoy ahora en Argentina, porque la virtualidad nos deja, pero bueno, estoy haciendo una presentación en otro lado, ¿no? Y uno dice, ¿por qué en Argentina seguimos usando el método ASTO 93? ¿No? Después de tanto tiempo, después de que la academia tiene capacidades para proponer otras cosas, después de que algunos privados intentaron y utilizaron esos recursos para diseñar de otra manera, ¿no? Y hay unas cuantas razones, ¿no? Pero en primer lugar, el método ha mostrado cierta consistencia. No hay seguimientos de largo plazo como para poder calibrar, nunca se calibraron demasiados aspectos de la metodología, es una de las críticas propias mías en particular hacia lo que hemos hecho en mi país. Pero el método ha mostrado ciertas consistencias. Por ejemplo, ¿no? Este gráfico que está acá es en una autopista de acceso a Buenos Aires, donde se midieron deflexiones, se retrocalcularon los números estructurales efectivos, ¿no? Y estos son distintos puntos de una sección bastante larga, con mucha heterogeneidad, en donde tenemos puntos con niveles de deflexión a 20 grados, corregidos ya a 20 grados y corregidos a 9.000 libras de ASTO. Eso está en el eje horizontal, y en el eje vertical tenemos número estructural efectivo retrocalculado a partir de esa deflexión. Y los puntos se alinean sobre una curva, ¿no? Que tiene una forma que coincide con la teoría, ¿no? Y tiene lógica porque en ese sector el módulo resiliente de la suprasante es constante. Y después de colocarle un refuerzo a esta estructura, ¿no? Porque había niveles de deflexión incompatibles con la vida útil que que se pretendía en ese momento, una vez después de reforzarla, ¿no? Fíjense que la curva azul es la anterior, ¿no? Y la estrellita azul, ¿no? Es el valor medio de los números estructurales efectivos, la media de los números estructurales efectivos que se obtuvieron por retrocálculo. Se vuelve a evaluar un tiempito después de haber construido el refuerzo, y se determina la línea roja, ¿no? Que prácticamente coincide, ¿no? Comparte o con la proyección de la línea azul. Eso tiene lógica porque la subrasante no se tocó y la teoría dice eso, ¿no? Y fíjense que la estrella roja se corrió hacia la estrella, la estrella azul se corrió hacia la posición de la estrella roja, ¿no? Quiere decir que los valores de número estructural efectivo medios de todo el tramo aumentaron y desapareció toda esta cola, ¿no? de puntos con elevadas deflexiones. Bueno, esto simplemente para mostrar, hay consistencia, uno puede seguir lo que le va pasando a los pavimentos, y estas son cosas en las cuales participé yo, pero hay mucha gente que ha mostrado cosas con el método y ha encontrado sistemáticamente consistencia en ese método. Abajo hay una tabla donde se han correlacionado estados superficiales con extracción de probetas y determinación de estado del riego de liga y de la mezcla y demás, ¿no? Y bueno, deflexiones, radios de curvatura, números estructurales efectivos y vidas remanentes brindan consistencia para lo que se ve, para lo que se observa, para lo que se determina en laboratorio. Esta es una de las causas por las cuales entiendo yo que
a lo largo del tiempo uno se fue sintiendo cómodo con el método y entonces resulta un poquito, a veces difícil, salirse hacia otras cosas que brindan mucho mayor posibilidades, teniendo algo que de alguna manera soluciona de manera sencilla algunos aspectos. Y al respecto quiero simplemente abonar con una anécdota. Hace unos 3, 4 años tuve la oportunidad de hacer una visita al Departamento de Transporte de Florida. Allí estaba Busit Choubain, no sé si algunos deben conocer a Busit, es un referente importante en la ingeniería de pavimentos en Estados Unidos y en Florida en particular. Y pasamos 2 días viendo lo que ellos hacían y teniendo reuniones con sus equipos y demás. Y la verdad, yo nunca había visto, al menos en mi experiencia, un laboratorio tan grande y tan importante y equipado como el que vi allí en Florida. Ellos además tenían pistas en escala 1 en 1 y no tenían un simulador pesado de carga, sino que tenían varios, ¿no? Varios HBS. El staff era sumamente preparado en todas las cuestiones de ingeniería de pavimentos. En el estado de Florida, en la universidad, habían tenido mucho tiempo la actuación de Roque, ¿no? Con sus desarrollos de fatiga y de mecánica de fractura en las mezclas asfálticas y demás. Y sin embargo, yo les pregunté algo les pregunté qué metodología usaba el estado de Florida para diseñar sus pavimentos, y jamás imaginé, después de todo eso, que la respuesta iba a ser AASHTO 93. En Estados Unidos, hace 3, 4 años, con el auge del método mecanicista empírico, y sin embargo eso pasó y las respuestas fueron bastante parecidas, ¿no?, a las que me estuve intentando esbozar yo, ¿no? El método mecanicista empírico es una herramienta espectacular, es una herramienta que se puede implementar y demás, pero es sumamente compleja, requiere tiempo, requiere calibración, hay que ir para allí, pero no es tan sencillo tampoco en el primer mundo, ¿no? Y otra de las respuestas de por qué en Argentina esa consistencia se produce y entonces hay cierta resistencia a salirse de eso, ¿no? La da este gráfico que está mismo en la última guía de diseño AASHTO y que de alguna manera justifica el por qué en Estados Unidos digamos, han buscado salirse del 93 e ir a una nueva guía, independientemente de que hayan elegido el mecanístico empírico como framework del nuevo método de diseño. Y es que las experiencias del Azure Road Test, ¿no?, se hicieron sobre un número limitado de repeticiones, evidentemente, ¿no?, del orden del millón y pico de repeticiones, en corto tiempo, ¿no?, obviamente, pero ese fue el entorno del número de ejes equivalentes que se aplicaron en las pistas del Azure Road Test. A partir de ahí, si nosotros tenemos más tránsito, tenemos que proyectar esas conclusiones, ¿no? Y bueno, cuando uno proyecta y está cerquita, ¿no?, cuando uno proyecta tiene distintas curvas con las cuales puede proyectar, y como, digamos, si no hace otra experiencia, es muy difícil saber cuál es la correcta, ¿no? Pero si uno está cerquita, digamos, del número de repeticiones del Azure Road Test, bueno, las conclusiones puede que estén cerquita, ¿no?, de la realidad. Pero cuando uno está muy lejos, ¿no?, en términos de tránsito, como estaban los americanos en ese momento,
¿no? Que tenían muchas rutas llegando a los 100 millones de repeticiones de ejes, a más de 100 millones de repeticiones de ejes. Bueno, allí ellos comenzaron a observar precisamente inconsistencias, ¿no? Sobredimensionamientos y demás, y fue lo que los llevó a una nueva generación de método de diseño en ASHTO. Nosotros en Argentina diría que estamos probablemente por acá, ¿no? O sea, todavía estamos relativamente cerca, ¿no? Lo que le pasaba a los americanos hace un par de décadas atrás. Allí estamos nosotros en términos de volúmenes de tránsito todavía en nuestra red, y eso puede hacer que haga que no estemos errando tanto. Bueno, si asumimos el número de ejes equivalentes de diseño, ¿no? Para poder usar ASHTO como forma de representar el tránsito, o sea, pasar todo a un número de ejes equivalentes en daño, ¿no? En pérdida de serviciabilidad, en términos de un eje simple de ruedas duales cargado con 80 kilonewton. Bueno, hay que saber cómo pasar del tránsito mixto al tránsito equivalente. Obviamente, si tuviéramos el espectro de cargas, podríamos usar los factores desarrollados en el ASHTO, en el ASHTO y calcular. Esto se usó este método se viene usando hace muchas décadas, ¿no? Y en Vialidad Nacional en Argentina se desarrollaron en su momento factores de conversión, ¿no? Factores de conversión que son por eje y por vehículo, ¿no? Y factores de conversión que fueron desarrollados para 10 toneladas, ¿no? No para 80 kilonewton, ¿no? 8,2 toneladas, sino para 10 toneladas. Esto tiene que ver fundamentalmente con que el método YEL antiguo usaba ejes de 10 toneladas, no ejes de 8,2, y esto ya denota un poco la antigüedad de estos factores, ¿no? Antigüedad de estos factores, y si los multiplicamos por 2,2 más o menos nos da el factor de equivalencia para 80 kilonewton, pero en lo que quiero hacer hincapié es en que esta sigue siendo la tabla oficial que se utiliza para diseñar pavimentos dentro del sector público en Vialidad Nacional en Argentina. Son muestreos en la red con estaciones de pesaje estático, y son con flotas vehiculares que, como mencioné recién, son bastante diferentes de la realidad. Hubo varios estudios posteriores a eso, ¿no? Mucho más recientes, distintos, que intentaron, ¿no? Calcular coeficientes de equivalencia de carga. Acá tienen los de la Dirección Nacional de Vialidad, unos calculados a partir de teoría mecanicista por Lilly y Lockhart en una obra, en una ruta en particular, y acá a la derecha un espectro de cargas que, hasta donde yo sé, de años completos con balanza de tipo dinámico, WIM, trabajando en forma permanente. Es el único que he visto en Argentina, que es este que está aquí, que está calculado hace unos años en el acceso oeste a la ciudad de Buenos Aires, y que, simplemente para darles una idea de cuál es la problemática, ¿no? Analizando los distintos espectros por tipo de eje, ¿no? La conclusión de tipo general es que cerca del 15% de todos los ejes que se pesaron en ese año circulan con sobrecarga respecto a las máximas a la máxima legal en Argentina,
y de esos que circulan con sobrecarga, la sobrecarga media del eje es del orden del 25% de la carga máxima legal. Eso en términos de diseño estructural es algo muy influyente. Los valores de caída de serviciabilidad y de confiabilidad son típicos, no hay demasiado para decir. Respecto a los estudios geotécnicos, tenemos también seguimos utilizando, ¿no?, clasificación ASTO, ¿no?, y índice de grupo, CBRs característicos, embebidos, y en general se hacen a 3 densidades con determinación de hinchamiento, ¿no? Y en general, ¿no?, todavía es muy usual el uso de las correlaciones de módulo resiliente en función del CBR, aunque comienza muy incipiente, pero comienza, yo creo que con mucha fuerza a partir de la incorporación reciente de equipos, la tendencia a la utilización de las ecuaciones constitutivas del módulo resiliente determinado directamente con el ensayo correspondiente en laboratorio para pavimentos nuevos, y con el cálculo inverso eso ya se hace, ¿no?, en el caso de rehabilitaciones. Usamos distintas ecuaciones de correlación. Yo puse las que aquí, las que se observan con mayor frecuencia y son admitidas por la entidad pública rectora en materia vial, que es la Dirección Nacional de Vialidad. Obviamente no son consistentes entre sí, y tampoco tienen mucha lógica, ¿no?, determinar un solo CBR cuando sabemos que el comportamiento de los suelos se rige por una ecuación constitutiva del módulo resiliente y no por un único valor de este módulo, como vemos aquí. Localmente hubo muchos intentos de ordenar esto, ¿no? Son para mí muy importantes los intentos que se hicieron en el IMAE, en la Universidad Nacional de Rosario. Hay trabajos de Angelone que recalibran los modelos propuestos, ¿no?, por la Universidad de Wisconsin para suelos finos cohesivos y para suelos arenosos, ¿no? Y encuentran factores, ¿no?, y, digamos, recalibrados de ese modelo para un conjunto importante de suelos, de muestras de ellos, que muestran adecuadas correlaciones, ¿no?, tanto para un caso como para el otro. También en Rosario, Martínez y Angelone han trabajado con un modelo de estimación del módulo resiliente a partir, ¿no?, de datos concretos, ¿no?, de ensayos realizados de módulo resiliente y de muchas otras propiedades en suelos de subrasantes argentinas, desde granulares hasta limo arcillosos, ensayados a distintas humedades y densidades, y lo que han hecho es correlacionarlos a partir del empleo de redes neuronales artificiales, y como ven, han encontrado un ajuste del modelo realmente importante. Esto por supuesto, ¿no?, es una forma de estimar el módulo resiliente a partir de determinadas propiedades, en caso que no se disponga del equipamiento. Todos estos esfuerzos también en Argentina se orientaron a esto debido a la falta de equipamiento. No es el caso actual de la Argentina, pero es muy reciente el cambio, como ya mencionaré en unos minutos. Como les dije, en el caso de rehabilitaciones, ¿no?, el módulo resiliente se determina por cálculo inverso a partir de mediciones de deflexión, ¿no?, y para usar el ayo 93 surge la problemática del coeficiente C para llevar
el módulo resiliente obtenido en condiciones de estado de tensión debido a la carga del deflectómetro a las condiciones que usaron en el laboratorio en el Ayo Road Test, en Ayo, perdón, para llevar para obtener las ecuaciones de regresión del método, ¿no? Entonces ahí aparece el famoso 0,33 para suelos cohesivos finos, que en general se usa en la Argentina, y hay algunas determinaciones que se han efectuado para suelos particulares, como para suelos calcáreos de la zona del Gran Buenos Aires, ¿no? Hay valores de coeficientes C calculados. Desde el punto de vista del aporte estructural, bueno, ahí paso rápido, pero la presentación queda, hay algunos valores típicos, ¿no?, que son admitidos en este momento por la repartición nacional, pero en general, ¿no?, lo que se hace es buscar alguna correlación para obtener los coeficientes estructurales, buscar alguna correlación y a partir de las correlaciones existentes en el mismo método AASHTO. Con respecto a la mezcla fáltica, ¿no?, también hay algunos desarrollos nacionales que intentaron poner un poco la lupa en lo que es módulo, ¿no? Hay un trabajo de Martínez, también de la Universidad de Rosario, con módulo dinámico de mezclas asfálticas a distintas temperaturas, ¿no?, con distintas mezclas asfálticas usadas en Argentina, ¿no?, y recalibra el modelo de Witzak original, el que utiliza la guía, pero con estos valores, encontrando los coeficientes adecuados. También trabajaron Martínez, Angeloni y Giovanón, igual que en el caso del módulo resiliente, en el empleo de redes neuronales artificiales para poder predecir, ¿no?, el módulo dinámico de mezclas argentinas, ¿no? Ellos trabajaron con mezclas con asfalto convencional, ¿no? O sea, este modelo no tiene incluidas asfaltos con asfalto modificado, mezclas con asfalto modificados. En cuanto al aporte estructural, todos sabemos que las mezclas asfálticas modificadas brindan una serie de ventajas, ¿no? Sin embargo, tenemos algunos interrogantes, ¿no? El primero, ¿no?, las usamos en pequeño espesor, ¿no?, en mezclas que son especiales, que las hemos pensado básicamente para mejorar condiciones superficiales y de seguridad de los usuarios, F10, SMA, etcétera, pero en superficie y en pequeños espesores, con asfaltos modificados, ¿no? Y sin embargo, ¿cuál sería su aporte estructural, ¿no? Existe el aporte estructural si lo ponemos en espesores muy delgados. Por otra parte, si los ponemos en bases asfálticas, por ejemplo, y utilizamos mezclas asfálticas con asfalto modificado, ¿cuál sería el aporte estructural que en el método AASHTO tendríamos que colocar? Bueno, no están las respuestas en el método, ni siquiera había asfalto modificado cuando se hicieron las experiencias de AASHTO, ¿no? Y entonces estas son todas problemáticas que han ido surgiendo producto de querer insistir en una metodología que no las ha considerado. Sin embargo, se hicieron unos cuantos intentos de responder esto en Argentina, en los 90, incluso Lili y Lockhart tienen varias publicaciones que son análisis teóricos y terminan recomendando considerar al menos similar aporte estructural al de las mezclas asfálticas convencionales, o sea, responden sí, tiene aporte estructural, aunque se quedan en ese valor. Otro trabajo en el cual participé a fines de la década del 90, cuando se colocó una de las primeras mezclas F10 en una ruta nacional, y se hicieron deflexiones antes y después de la colocación, y después también después de la colocación del F10, en 2,5 centímetros, se fresó la capa, y entonces también se midió antes y después del fresado. Se sacaron algunas conclusiones que tienen poca relevancia estadística, pero que mostraban, ¿no?, que existía aporte estructural y que se evidenciaba que era algo mayor al de las mezclas convencionales, aunque en realidad
el aporte estructural AASHTO es como si dependiera solo de la rigidez, ¿no? Y acá deberíamos incorporar el concepto de fatiga también, que no está en la metodología. Recientemente, Giovanón, Pagola y Raffaeli presentaron un trabajo donde evalúan, ¿no?, una estructura real en servicio, la modelizan, ¿no?, usando un método mecanístico empírico de tipo incremental, la posibilidad de valorar su contribución, dicen, dependerá del grado de confiabilidad del modelo utilizado en el método de diseño, ¿no? Y terminan poniendo énfasis en nutrir a esos métodos a los métodos de ensayo de caracterización del desempeño de las mezclas, ¿no? De nutrir al diseño de esos métodos de ensayo. Pero no hay una cuantificación específica. Son preguntas que a nivel nacional la discusión sigue abierta, y si tengo que responder qué hacemos, las consideramos como mezclas asfálticas convencionales. No está bien, pero es lo que hoy admite la Dirección Nacional de Vialidad. Con respecto a la verificación capa por capa, ya hice alguna mención antes, decir que es poco frecuente en la Argentina por las mismas razones que no se quiere utilizar en Paraguay, pero en realidad para sacarlo del método habría que hacer una especie de calibración, ¿no? O sea, poder realmente asegurarnos que no estamos dejando estructuras que sean inconvenientes desde el punto de vista de la experiencia, de los resultados de la experiencia AASHTO, que es el método que estamos asumiendo como válido. Durante mucho tiempo en Argentina, Vialidad Nación pedía diseñar por AASHTO y verificar por GEL, ¿no? Es un problema, ¿no? Porque los criterios de falla no son los mismos. Uno está basado en el usuario, en características superficiales, el otro está basado en deformaciones específicas de tracción en la fibra inferior de la mezcla asfáltica y de compresión sobre la subrasante. Es muy difícil balancear esos dos aspectos para que dos diseños por esos dos métodos, tener la seguridad de que estamos ante algo realmente comparable. No se está haciendo demasiado ahora, pero todavía vuela esa cuestión que incluso estaba escrita como norma en los términos de referencia de proyecto. Y en Argentina es muy común utilizar el concepto de equivalencia estructural, tanto para módulo resiliente efectivo de la subrasante, como para número de ejes equivalente de diseño, ya lo mencioné, y también para el módulo equivalente de la mezcla asfáltica a partir de la determinación de la temperatura media anual ponderada del aire, WMAT, que utiliza el método GEL. Eso es bastante común usar eso. En Argentina hay, desde el punto de vista de software utilizados como para poder avanzar hacia mecanicista y mecanicista empírico, ¿no? Hay conocimientos, se han usado históricamente diversos software como el Darwin, el Alice, el DAMA, el VISAR, el Modulus para cálculo inverso, y hay un par de desarrollos argentinos, uno bastante conocido, que es el BACVIDE, de la Universidad Nacional de Rosario, y el UVAFlex, que de reciente desarrollo en Argentina. El BACVIDE es un programa de la Universidad de Rosario que aúna los programas anteriores. A lo mejor ustedes conocen el BACMOD y el VIDA, ¿no? Y le suma un programa adicional, que es el de deterioro, que modeliza precisamente el deterioro o el endurecimiento de los materiales a lo largo de la vida en servicio del pavimento. Resuelve las ecuaciones diferenciales para calcular los estados tensionales y de deformación, y aplica un modelo incremental que considera variaciones de capas estructurales del pavimento a lo largo de la vida útil, en función también de su posición, porque tienen envejecimientos diferentes en función de si están a la intemperie o hacia más abajo en la estructura. Está constituido por un conjunto de subprogramas, y la interfaz con el usuario es a través de planillas de Excel. El UVAFlex, que es no es conocido porque
lo acabamos de terminar en la universidad, es la primera etapa de un método de diseño ME que estamos desarrollando, es el motor de cálculo de campos de deformación, de tensión, deformación y desplazamiento. Y en su primera versión ahora es prácticamente análisis mecanicista puro, ¿no? O sea, es un paquete de cálculo elástico multicapa que resuelve las ecuaciones de Burmeister generalizada de una manera eficiente, está programado en Python, utiliza todos los tipos de configuración de ejes posibles, calcula en cualquier posición de la estructura, hasta 25 capas simultáneas, y con diferentes condiciones de adherencia entre capas, y da como resultado toda una batería de indicadores de los campos de tensión, deformación y desplazamiento, que son los que necesitamos para los diferentes modelos que vienen en la segunda etapa de desarrollo para pasar a la parte empírica, a partir de las funciones de transferencia. Rápidamente contar que hay acciones recientes en la Dirección Nacional de Vialidad que dan un marco como para lanzarnos ya directamente en esta carrera hacia la implementación de metodologías más modernas de tipo ME. Se ha desarrollado un sistema de información geográfica con una base de datos integral que va a permitir tener herramientas de análisis para espacial, temporal, de series históricos, registros fotográficos y demás, que permitan la calibración futura, el seguimiento y la calibración futura de esos modelos, sin lo cual es realmente difícil tener un desarrollo local. Y se ha incorporado mucha tecnología, básicamente Vialidad Nación dispone de 5 deflectómetros de impacto, de 5 LCMS, o sea, los Laser Crack Measurement System, que permiten, son unas cámaras láser que permiten medir fisuración, abollamiento, rugosidad, una serie de parámetros a velocidad crucero, y otro equipamiento, pero con estos dos que mencioné recién son realmente importantes. La repartición no tenía capacidad suficiente para barrer toda su red en el periodo que hay que tener como para hacer los seguimientos adecuados y avanzar hacia diseños ME con seguridad y capacidad de calibración. A eso se suman otros equipos de disponibilidad privada del mismo tipo, y también se han equipado 5 laboratorios regionales en Argentina y 24 distritales, y unas cuantas empresas constructoras han implementado laboratorios propios fijos importantes, que se suman a los de distintas universidades, la de Rosario, la de La Plata, la UBA, etc. El potencial hoy en el país para implementar módulo resiliente, para implementar módulo dinámico, para implementar fatiga, etcétera, todo lo relacionado para los modelos de diseño y de transferencia, y las funciones de transferencia, está disponible hoy en Argentina. Diría que no tenemos excusa para avanzar en eso. Y por último, también se acaba de incorporar recientemente un HBS, un equipo de ensayos acelerados de pavimento. Ese es el equipo que está hoy en Argentina, ¿no? Que tiene, para los que no lo conocen, es una rueda, ¿no? Que va y viene a lo largo de esta viga, ¿no? Y permite hacer ensayos acelerados en una sección de pavimento y medir comportamiento, parámetros, etcétera, para poder calibrar relativamente rápido los modelos necesarios para avanzar a metodologías más complejas. Como conclusión final, y termino, seguimos usando oficialmente el AYO 93, quizás porque es un método simple de paso a paso, porque hay mucha experiencia en su utilización. No ha sido calibrado localmente en muchos de sus aspectos. Sin embargo, el análisis y la experiencia muestran consistencia razonable,
hasta ahora con pavimentos convencionales y fuera de zona de climas extremos argentinos. Los tránsitos crecientes implicarán seguramente extrapolaciones no aconsejables, pero hay cierta resistencia al cambio que tendremos que vencer los técnicos. Hay consenso técnico hacia ir hacia una metodología mecanística empírica, hay equipamiento, hay posibilidad de seguimiento adecuado de secciones. Hay consenso en que debiera desarrollarse localmente. Cuando digo consenso es porque se han desarrollado algunas reuniones en Vialidad Nacional en su momento con distintas representantes de academias, consultorías, proyectistas, etc. Y hay cierto consenso en esto, en desarrollos locales, y creo que ahora hay una visión hacia el futuro pero dentro de las posibilidades actuales, haciendo uso de la experiencia adquirida y no ir directamente a sistemas complejos, muy complejos, pero de muy difícil implementación, abandonando los conocimientos adquiridos por la práctica profesional hasta el momento. Intentando aprovechar, como decía, conocimientos y experiencia acumulada. Nada más, muchas gracias.